La ansiedad vamos a entenderla de una manera sencilla como un miedo anticipado, un miedo a cosas que todavía no suceden, pero que eventualmente en algún determinado momento pudieran llegar a suceder. Y por eso decimos que es una respuesta natural ante posibles amenazas, ¿sale? La ansiedad desbordada es la que es el problema, la ansiedad patológica porque esta permanece, se intensifica y puede limitar nuestra vida diaria. Y entonces a mí me gusta pensar en la ansiedad como dos hermanos, dos hermanas gemelas, una malvada y la otra no tanto, pues, donde la saludable es la que me dice, oye, tienes un examen el jueves, o tienes que entregar, por ejemplo, en mi caso, tienes que entregar un trabajo de la escuela, el jueves, ¿ya lo hiciste? ¿Ya lo terminaste? Y entonces, bueno, pues estar ansiosa es la manera de decirme algo hay que hacer, ¿no? Entonces, si yo hoy me pongo a revisar, a terminar y no sé qué, y lo subo en la plataforma, la ansiedad se acaba. Punto, ¿no? Si lo dejo, la ansiedad se sigue. La ansiedad desbordada, no, esa no. Esa es la que se queda, y la que puede limitar la vida. El problema no es que ahora a todo lo hemos llamado ansiedad o hemos considerado que es ansiedad, que sí tendría que ser normal. El problema me parece es que le agregamos, le ponemos como más pensamientos que hacen que entonces esa ansiedad pase de ser adaptativa, o sea, sería normal preocuparnos por cómo le vamos a hacer para terminar o llegar a la quincena, por ejemplo. Ah, ¿y qué tal si pasa? ¿Y qué tal si o sea, porque entonces ahí estás agregando un sufrimiento, como adicional. Entonces, la ansiedad patológica es la loca de la casa, que nos asegura cosas que todavía no han pasado y nos las pone como verdad. Y nosotros no las ponemos en duda, las creemos y decimos, sí, va a pasar esto, cuando en realidad dices, a ver, espérame, no, ¿puede? Sí, sí puede. ¿Podría ser una posibilidad? Sí, sí se puede, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, y ante eso, que no solamente son los pensamientos, sino le agregas síntomas físicos como palpitaciones, sensación de falta de aire, tensión muscular, molestias gastrointestinales, cansancio, así como miedo, obviamente, irritabilidad, porque sientes que los demás no te entienden. Y sí, las personas que no somos tan ansiosas decimos, no te aceleres, no te aceleres. Espera, espera a ver qué va pasando, ¿no? Sensación de peligro sin ninguna causa, inquietud, desde lo cognitivo, pensamientos anticipatorios principalmente de corte catastrófico, pensamientos repetitivos, dificultad para concentrarse, necesidad de control. Y desde lo conductual, evitas conductas de evitación, o sea, dejas de hacer cosas, pues te aíslas, hay una necesidad de búsqueda constante de seguridad. Entonces, todo eso es lo que construye esta ansiedad desadaptativa, porque si todo esto viene acompañado de un diagnóstico feo, es normal y es imposible quitarlo hasta que no se controle la situación. El asunto es que nosotros mismos, porque obedecemos a nuestros pensamientos, nos saboteamos y decimos, no voy a dar oportunidad porque, obvio, no quiero volver a pasar por lo que pasé en otra ocasión, pero al final, sí, no vas a volver a pasar por nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo les va el inicio del año? Espero que súper bien, con sorpresas más buenas que malas, porque ha sido un año con muchos sustos y bastantes movimientos, pero bueno, la verdad espero que todos estén súper bien en su casa y que estén ya un poquito más tranquilos y creo que ya pensando en lo que vamos a hacer ahora sí que en el transcurso del primer semestre, vámonos poniéndolo, o trimestre, ¿no? Ahora sí que Así. poco a poco. La verdad es que, como ya saben, la verdad es que me encanta, y de verdad las dos cosas. Me encanta que la doctora Ana Laura esté con nosotros el día de hoy y me encanta también
que ustedes ya estén poniéndome ahí sus comentarios y demás y estén interesados en los temas, que próximamente igual lo voy a platicar con ella para que los vayamos ahí puliendo y los volvamos a platicar y plantear. Igual a lo mejor si hay un tema que ya platicamos y hay algo en específico que ustedes me han preguntado, porque ya hay algunos que ya me han preguntado, igual se lo comento a la doctora para que lo volvamos a retomar, ¿vale? Me da muchísimo gusto y pues bueno, estamos con esta sección de terapia y de verdad que me encanta, doctora, me gusta mucho estar con usted, la saludo. Y le agradezco de nueva Gracias. cuenta que nos esté dando este espacio. Y para no ampliarme con tanto preámbulo y demás, de verdad es que yo creo que ahorita ay, por ahí me llegó un comentario que me llamó mucho la atención y por eso estoy tomando este tema, porque Ujú. justo me preguntaban qué es esto de la ansiedad y cómo se detecta. O sea, en qué momento uno dice, ay, sí tengo una crisis de ansiedad o cuando ya estoy, pues a lo mejor tengo alguna otra cuestión, ¿no? Ahí hay un tema que a lo mejor no es ansiedad. Entonces, justo por eso decidimos que el día de hoy hablemos de este tema, de la ansiedad. Y creo que también ya Gracias. terminando, perdón, y creo que también ya terminando también este tipo de festividades navideñas, creo que ya es cuando se empieza a sentir más. Doctora Ana Laura, psicoterapeuta, especialista en crisis, tanatóloga, suicidóloga y bueno, un amplio currículum que de verdad si ustedes quieren saber, acá abajo en la descripción está. Doctora, muchas gracias. Perdón que, que le haya quitado la palabra. Adelante, por favor. No te preocupes, ay, gracias, gracias, gracias. Feliz año también para ti, feliz año para todos los que nos están, escuchando. Y efectivamente, pues ya regresamos un poco a las prisas, ya traemos ahí como todo el tema de volver después de estos días de descanso, de volver a lo mejor a trabajar o en estos días a la escuela. Y por lo tanto, pues vuelve a aparecer el estrés y la ansiedad, esos que compañeros casi eternos que acompañan a muchísima gente, ¿no? Pero a ver, vamos a empezar. La realidad es que vivimos en una época un poco acelerada, ya desde siempre, pues, donde todo es urgente, inmediato, y parecer que descansar o que llevarla con calma, pues, casi es imposible, ¿no? Entonces, y por lo tanto, pues no es extraño que la gente nos diga que está ansiosa, entonces, bueno, vamos a empezar por definir qué es la ansiedad, porque creo que uno de los errores que a veces cometemos es que pensamos que la ansiedad siempre es algo malo y no necesariamente, ¿no? Entonces, la ansiedad, por definición, en psicología, la consideramos una respuesta natural del organismo ante posibles amenazas que nos va a preparar para actuar, para huir, para protegernos, para resolver las cosas, ¿sale? Entonces, cuando vivíamos en las cavernas, era importante la ansiedad ya que esta gracias al aprendizaje que nos da la experiencia, nos decía que si oíamos un ruido, pues podía ser algo peligroso, que si, que tal animal era, perdón, pero es que se estaba conectando mi equipo. Se me olvidó que no estaba conectado, pero ya está. Que tal animal podía hacer daño y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, la ansiedad es un mecanismo que nos advierte de cosas, principalmente futuro, por eso hablo de la experiencia, del aprendizaje por experiencia, que nos dice, oye, hay que tener cuidado si salimos de noche, oye, hay que tener cuidado con tal animal, oye, hay que tener cuidado con comer tal cosa, ¿no? Entonces, que nos va advirtiendo de potenciales peligros. El problema no es sentir ansiedad, el problema es que vivamos permanentemente en un estado de alerta, ¿no? Porque nosotros vamos a diferenciar o tendríamos que diferenciar, por ejemplo, de dos tipos de ansiedades. La ansiedad sana, la que vamos a llamar sana, que esa sería la que vamos a tener, por ejemplo, ante un examen o tengo una entrevista de trabajo y entonces estar nerviosita, le decimos. Estar nervioso es como normal, ¿no? O a lo mejor, por ejemplo, este,
híjole, se me descompuso el coche o pasó algo. Y claro que voy a estar preocupada y ansiosa de pensar, ay, bueno, sí, lo pago con tal dinero, pero ahora ¿cómo le hago para la quincena? O sea, preocuparnos por el futuro es parte natural de estar, de cuidarnos de los peligros. Pues, ¿no? Y la ansiedad es eso. La ansiedad vamos a entenderla de una manera sencilla como un miedo anticipado, un miedo a cosas que todavía no suceden, pero que eventualmente en algún determinado momento pudieran llegar a suceder. Y por eso decimos que es una respuesta natural ante posibles amenazas, ¿sale? Cuando vivíamos en las cavernas, pues nos preocupaba el tigre de dientes de sable y nos preocupaba la El serpiente, por mamut, ejemplo. ajá. No, esos, ¿no? Hoy ya no vivimos en esas situaciones, pero hoy nos preocupa el trabajo, el dinero, la salud, la seguridad y esas cosas, ¿no? Y entonces vamos a tener que hacer una diferencia importante entre la ansiedad sana o adaptativa y la ansiedad desbordada, que esta es la que es un problema, la patológica o desbordada, ¿no? La ansiedad adaptativa aparece cuando hay alguna situación, cumple su función, que es alertarnos y decir, oye, si te preocupa tanto el examen, pues ponte a estudiar, ¿no? Si estás nervioso por el trabajo, de veras, nunca has tenido un trabajo, nunca has, no, no, sí, entonces, bueno, tienes experiencia, tienes elementos, va a ser normal que estés nervioso por la situación nueva, pero una vez que estamos en ella, se va, ¿no? La ansiedad desbordada es la que es el problema, la ansiedad patológica porque esta permanece, se intensifica y puede limitar nuestra vida diaria. Y entonces a mí me gusta pensar en la ansiedad como dos hermanos, dos hermanas gemelas, una malvada y la otra no tanto, pues, donde la saludable es la que me dice, oye, tienes un examen el jueves, o tienes que entregar, por ejemplo, en mi caso, tienes que entregar un trabajo de la escuela, el jueves, ¿ya lo hiciste? ¿Ya lo terminaste? Y entonces, bueno, pues estar ansiosa es la manera de decirme algo hay que hacer, ¿no? Entonces, si yo hoy me pongo a revisar, a terminar y no sé qué, y lo subo en la plataforma, la ansiedad se acaba. Punto, ¿no? Si lo dejo, la ansiedad se sigue, ¿ok? La ansiedad desbordada no, esa no, esa es la que se queda, y la que puede limitar la vida, ¿no? Entonces, el problema no es la ansiedad, porque al final tener esa capacidad anticipatoria de las cosas es las que hace que no te gastes todo el dinero antes de que termine la quincena, que si no te has sentido bien, digas, híjole, no, yo creo que, te voy a poner un ejemplo sencillo que acaba de pasar aquí en casa. Tengo una perrita chihuahua la cual hace un año tuvo una lesión en la espalda, perdió unos días la capacidad de movimiento, pero bueno, al final se recuperó y tan, y todo iba perfecto hasta anoche. Anoche tuvo dolor, mucho, mucho dolor, nos asustó, nos preocupó, y me decía mi esposo, ¿qué hacemos? Le dije, vamos a esperar. Si vuelve a pasar, entonces al veterinario. Hoy en la mañana volvió a pasar, pero la verdad es que pasamos los dos como noche inquieta porque tuvo mucho dolor y nos preocupa que pueda ser su columna, ¿no? Entonces, al volver a tener esta reacción tan fuerte de dolor, este, eso fue muy tempranito, pues ya no pudimos los dos descansar un ratito más que hubiéramos tenido chance, porque qué está pasando, no sé qué, no sé cuándo, y bueno, ya cuando le dije, ya nos estamos, o sea, ya no estamos durmiendo, ya levantémonos, ya pongámonos a hacer cosas, porque si no, la cabeza te va a dar más vueltas este, y va a ser peor, ¿no? Y entonces, hace rato que la llevó el veterinario, ahorita la acabo de ver entrar, por cierto, caminando, entonces digo, ya, ya. O sea, estar inquieta por lo que va a pasar, por lo que puede llegar a pasar, este, es normal. Pero la realidad es que, es una situación real que si tiene solución se atiende y se quita la ansiedad, pero quedarme preocupada por, no, no, el veterinario dijo que todo bien, no, pero es que yo, es que, ¿qué tal si pasa? Es que ahí es donde ya no tenemos ese peligro, sino más bien el peligro
ya lo tengo solo en mi cabeza, ¿no? Y entonces la ansiedad deja de ser una aliada protectora y cuidadora de un potencial futuro cuando toma el control de mi cabeza y esos pensamientos toman el control, y aunque no esté pasando nada, de todas maneras yo me siento ansioso. Esa es la que tendríamos que cuidar. Pero ¿en qué momento podemos darnos cuenta de que la preocupación es normal y Ujú, cuando ya estamos teniendo una crisis de ansiedad que sobrepasa ya nuestros, sí, o sea, ya cuando ya está agrediéndonos, ahora sí que a nosotros mismos, porque por ahí también me decían, es que, ¿sabes qué? Yo no puedo respirar, o tengo mucho dolor de cabeza, o no puedo dormir, o sea, todas esas cuestiones que a lo mejor digo, podríamos decirlo, ¿no? Ahorita el gran ansiolítico que ujú, todo el mundo tiene ahorita ujú, puede ser, ujú, menos los precavidos, es que pues se gastaron toda la quincena y ahorita ya estamos en ujú. los primeros de enero y cómo le voy a hacer, ¿no? Sí, claro, ¿no? Todo el aguinaldo se fue y tenés para los primeros días del mes. Ajá. Sí, ya, o sea, todo el mundo se comió el Ujú, aguinaldo o con los reyes y demás. Entonces, pero bueno, tú sabes, ¿no? No, pues sí, o sea, pues ve la manera en que pues le vas rascando ahí o qué haces, ¿no? Pero hay gente que de verdad sí se pone muy mal. Entonces, ujú, por eso llama mucho la atención, yo creo, porque cómo detectar, cómo saber si justo ese tipo de preocupación es normal por el momento que ujú, estoy pasando de inquietud o ya de verdad tengo un problema. ujú. Pues bueno, lo primero que yo te diría, Sai, es que para saber si es normal, ¿no? Tendríamos que ver cuál es el detonador, cuál es el estímulo detonador, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir, híjole, no tengo dinero para la quincena, me parece que sí es algo lo suficientemente como grave, o de- Inquietante. ajá, como para que la persona pues sí esté preocupada. Y si hizo eso, pues yo creo que sí es normal que tenga ansiedad. Pero aquí la pregunta sería, ¿todos los años, en los últimos 20 años de su vida le ha pasado esto? Aprendido nada, entonces. Y entonces yo diría, o sea, porque a mí me Acaba de pasa, tocar un callo de mucha gente, sobre todo ujú, latina, y sí, porque a mí me dijo, pasa una o dos veces, pero no me pasa 20, no me pasa seguido, porque entonces, ¿qué he aprendido? O sea, si yo lo hago una vez, dos veces, y me doy cuenta que, por ejemplo, si puedo ahorrar y no me gasto todo y guardo un poquito y esto no me va a pasar. La pregunta del millón que tendríamos que hacernos es, aquí, ¿por qué no ha aprendido? Pero bueno, ese es como otro tema. Al final, contestando, la pregunta es, sí, sí sería normal que estuviera ansioso. Pero eh, el tema yo creo que importante a revisar sería, ok, si bien es cierto, podría ser normal que estuviera ansioso, este, porque no estás, o sea, pues es que sí, al final tengo que pensar, ¿por qué no estás haciendo algo, este, como para para resolverlo. evitarlo? Para evitarlo o como para resolverlo, ¿no? Pero bueno, pensando en eso, sí podría ser normal, pero yo creo que el problema no es ese, Sai, el problema es que la gente, por ejemplo, algo que le pasa mucho a las personas es que yo les digo así, pues dejas que la loca de la casa se vaya por todos lados, ¿no? Porque es empezar a pensar en más allá de la misma situación en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Estoy preocupada por sí, por cómo le voy a hacer para terminar la quincena. Y entonces, pues a lo mejor rascándole por aquí, por allá, pues a lo mejor puede salir. Pero cuando yo empiezo a pensar más y digo, ay no, ¿y qué tal si se descompone el coche? ¿Y qué tal si me enfermo? ¿Y qué tal si pasa? ¿Y qué tal si se rompe? ¿Y qué tal si no se... O sea, cosas que son cero probables, que si bien es cierto pueden llegar a pasar,
pero que son cero probables que puedan pasar, o con una probabilidad muy baja, porque no es cero, al final sí pueden pasar, con una probabilidad muy baja, ahí es donde eso adaptativo se está convirtiendo en desadaptativo. Y entonces la pregunta sería, ¿has oído, Sai, por ejemplo, personas que dicen, ay, es que fíjate, Sai, es que estoy bien preocupada y bien ansiosa? ¿Por qué? Pues es que todo está bien. Pero ¿qué tal que cuando las cosas estén mal? O sea, dices, ¿cómo? A ver, ¿no estás disfrutando que todo está tranquilo? ¿No estás disfrutando que todo está en paz? Porque en realidad ese es el pensamiento ansioso que nos hace daño. O sea, el problema no es preocuparnos por cómo le vamos a hacer para terminar la quincena, diría yo. El problema sería que le Donde estoy ya hay, agregando más a las situaciones. Y cosas que entonces no han, ahí, perdón, cosas que dime. no han pasado, o sea, como lo acabo de mencionar, ¿no? Te empiezas tú a bombardear de situaciones que todavía no pasan, pero tú ya estás con esa duda y con esa angustia, porque en cualquier momento puede pasar, o sea, como que te estás anticipando a algo que ni siquiera ha pasado, pero ya tú solito te estás como autoflagelando, por decirlo de alguna manera, sobre eso. Exacto, exacto. Sería algo así, pues, ¿no? Entonces, te decía, el problema no es que ahora a todo lo hemos llamado ansiedad o hemos considerado que es ansiedad, que sí tendría que ser normal. El problema me parece es que le agregamos, le ponemos como más pensamientos que hacen que entonces esa ansiedad pase de ser adaptativa, o sea, sería normal preocuparnos por cómo le vamos a hacer para terminar o llegar a la quincena, por ejemplo. Ah, ¿y qué tal si pasa? ¿Y qué tal si o sea, porque entonces ahí estás agregando un sufrimiento, como adicional, ¿no? Entonces, de hecho, los psicólogos lo que hacemos ahí es ver las características o la sintomatología en cuanto a su intensidad, entonces, y en cuanto a su desencadenante. Entonces, sí me dice, sí, sí hay motivos. La verdad es que fíjate que estoy muy ansiosa porque fui a que me hicieran, este, fui al laboratorio a que me hicieran algunos estudios y estoy preocupada por los resultados. Me parece que tener esa ansiedad es absolutamente normal. Pero a eso decir es que estoy segura, que a lo mejor es algo grave, ¿qué tal si me pasa? ¿Y qué tal si me muero? Dices, a ver, espérate, eso ya no es, o sea, mientras el médico no te diga que es algo grave, lo único que sabes es que no te has sentido bien. Y sobre eso tu ansiedad tendría que estar. Pero ya asegurar que tienes algo que a lo mejor todavía no estamos seguros, eso ya es tu cabeza. Entonces, la ansiedad patológica es la loca de la casa, que nos asegura cosas que todavía no han pasado y nos las pone como verdad. Y nosotros no las ponemos en duda, las creemos y decimos, sí, va a pasar esto, cuando en realidad dices, a ver, espérame, no. ¿Puede? Sí, sí puede. ¿Podría ser una posibilidad? Sí, sí se puede, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, y ante eso, que no solamente son los pensamientos, sino le agregas síntomas físicos como palpitaciones, sensación de falta de aire, tensión muscular, molestias gastrointestinales, cansancio, así como miedo, obviamente, irritabilidad, porque sientes que los demás no te entienden. Y sí, las personas que no somos tan ansiosas decimos, no te aceleres, no te aceleres. Espera, espera a ver qué va pasando, ¿no? Sensación de peligro sin ninguna causa, inquietud, desde lo cognitivo, pensamientos anticipatorios principalmente de corte catastrófico, pensamientos repetitivos, dificultad para concentrarse, necesidad de control. Y desde lo conductual, evitas conductas de evitación, o sea, dejas de hacer cosas, pues te aíslas, hay una necesidad de búsqueda constante de seguridad. Entonces, todo eso es lo que construye esta ansiedad.
desadaptativa, porque si todo esto viene acompañado de un diagnóstico feo, es normal y es imposible quitarlo hasta que no se controle la situación. O sea, esto también es un elemento importante. Vamos a suponer, por ejemplo, que pasa un grave accidente o hay una situación de enfermedad, todo, y me encanta esta gente que dice, Juanito, es que tienes que calmarte, tienes que ser positivo. Híjole, cuando la cosa está tan grave, es imposible, ¿no? Es imposible no estar ansioso, digamos. Sí, yo digo, a ver, Sai, lo cierto es que están operándolo, la situación es delicada, pero aún no sabemos qué puede llegar a pasar. Sí, y tú te quedas ahí, es normal quedarte ansioso, pero quedarte hasta ahí. Si tú empiezas a llorar y me dices, es que yo siento que se va a morir, entonces ahí es donde digo, a ver, espérate, ahí tu cabeza se está anticipando, este, y por lo tanto entonces te va a hacer mucho, o sea, vas a sufrir porque a lo mejor, sí es cierto, pasa algo más terrible, pero a lo mejor puede ser que no, ¿sale? Entonces, el problema es cómo dejamos que la loca de la casa se anticipe y le creemos. Si yo te digo, pasé noche inquieta, no puedo decir que mala, pero noche inquieta, porque dije, híjole, es que ya estuvo malita, no podía caminar, y bueno, pudo volver a caminar, y ahorita ese dolor, quién sabe de dónde, pues no quisiera que le pasara nada malo, la. O sea, sí, mis pensamientos eran así, pero también mi misma cabeza. A ver, pero igual y solamente pasó una vez. Mientras no se repita, que a lo mejor no es nada grave, ¿vale? Porque yo Doctor, soy la que tiene la capacidad de poder frenar esa acelere de pensamiento. Somos nosotros. El tema es que no lo hacemos. pero esto afecta más a ciertas personas, a cierto tipo de personas que a otras, o tiene que ver también con algún acontecimiento que te haya ocasionado a lo mejor esa ansiedad. Y lo pongo con algo a lo mejor que ya está un poco ya más, más severo, por decirlo de alguna manera, a ciertas circunstancias, personas o lugares. Un ejemplo, Ujú, a mí en una época me empezaba ya a dar ansiedad el trabajo en donde estaba. Que no era tanto el ujú, trabajo, ya después lo detecté y pues eran las personas que estaban alrededor, pero bueno, ujú, ujú, llegaba un momento en donde yo sentía que me faltaba el aire, ¿no? O sea, de verdad ujú, me tenía que ujú, salir ujú, a respirar porque era sí, no, o sea, de esas veces en que te dices, necesito aire, necesito hacer, o sea, yo me tenía que salir, dar ahí un ratito, 2 minutos, respirar y regresar, ¿no? ujú, Em, no sé, a otras personas que a lo mejor les da un poco de, como lo mencionó, poco de taquicardia y también vi un caso donde sí, de verdad se puso, sí, como alucinando de cierta manera. Por eso lo pongo de esta manera. Si es por algo en específico, digo, independientemente, ya ahorita ya sabemos que, pues sí, todo mundo habla, no, algo muy particular, que a lo mejor y puede ser algo liviano, que es, ¿no? Lo de la ujú, quincena, ¿no? Lo que pusimos el ejemplo al ujú, principio. ujú, ujú. Pero ya cuando son cuestiones un poquito más severas, sí tiene que ver con eso, o hay ahí a lo mejor un tipo de trauma que a lo mejor se está ahí transgrediendo, ahí medio se está haciendo bola o Mira, cómo. depende, porque sí pudiera ser cierto esto que estás diciendo. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, si yo viví experiencias muy fuertes de algo en algún otro momento, claro que mi ansiedad ante estímulos tal vez pequeños se pudiera desencadenar mucho más fuerte. Pero entonces esa ansiedad yo la llamaría traumática. O sea, no es una ansiedad de todas maneras sana o normal. Es una ansiedad producto de experiencias difíciles, pero que la persona a lo mejor no ha podido, no ha superado o todavía por alguna razón le afecta muchísimo, ¿no? Entonces, porque, o sea, el estímulo presente puede ser pequeño, por ejemplo.
¿no? Pero la respuesta es mucha. Y entonces si a Laura viene y te dice, no, Zaire, es que, no, o sea, ¿cómo crees que me puedo calmar? Es que la vez pasada en la oficina me pasó, en el otro trabajo que tenía me pasó que de repente empezaron ¿cómo se llama? No me invitaron a esa reunión y luego me corrieron. O sea, ahí Ana Laura está hablando de una ansiedad presente, de un hecho que ni siquiera sabe si puede suceder o no, pero se está refiriendo a un hecho pasado. Al ser seres inteligentes, evidentemente aprendemos de las experiencias. Y a veces hay ciertas experiencias que nos hacen decir, híjole, es que esto se parece un montón a lo otro, y entonces, ¿qué tal si puede pasar? Y, y ahí Zaira me tendría que contestar, sí, Ana Laura, eso te pasó en otro momento de la vida. ¿Qué elementos reales tienes en este momento, más allá de que se parece en esto? ¿Qué otros elementos? O sea, en aquella ocasión, además de esto, ¿qué otra cosa pasó? Entonces, a lo mejor yo puedo darme cuenta que sí es cierto, que hay cosas que se parecen, pero que no necesariamente tiene que ser como el pasado. Nos pasa mucho en relaciones, por ejemplo, ¿no? Me engañaron, híjole, ahora estoy súper preocupada. ¿Por qué? Y ansiosa, porque qué tal si lo vuelven a hacer, ¿no? Y entonces, claro, la posibilidad siempre existe, pero la realidad es que, ¿qué indicadores hay en este momento? El tema es que a veces dejamos de ver lo real por quedarnos solamente o en lo ficticio o en la experiencia pasada. Nosotros Y solitos uno, nos volvemos a, unos volvernos a ponernos el pie como lo hablamos la vez pasada. Exactamente, exactamente, ¿no? Y uno tiene que hacer un análisis de la realidad presente, de la realidad pasada, de la experiencia. O sea, sí, tengo que hacer un análisis de todo, porque sí es cierto, muchas veces me voy a enfrentar a muchas cosas que se parecen a muchas otras que han pasado en otro momento de la vida y que no fueron como las más gratas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pienso en alguien que no le gusta viajar en carretera, en auto, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Pues porque hubo una ocasión hace muchos años que pasó un accidente muy severo y y no sé qué, ¿no? Y entonces yo le decía, ok, sí, qué fuerte estuvo eso, pero ¿qué te hace pensar ahorita que va a volver a pasar una cosa como esa? ¿Quién es la persona que está manejando? ¿Sobre qué coche viene? ¿En qué condiciones viene el coche? Entonces, y entonces me decía, sí, ya sé que no es lo mismo, en ese sentido, pero a mí me da mucho miedo. Sí, siempre la carretera implica manejar implica un cierto nivel de riesgo. La carretera, evidentemente, implica otros niveles de riesgo diferentes, por ejemplo, a la ciudad. Sí es cierto. Pero en aquella ocasión tú me dijiste, la persona con la que veníamos, se quedó dormida porque era de noche y decidió no pararse a descansar, ¿no? Y entonces, hoy la situación que se está planteando es diferente. ¿Por qué no das una oportunidad? ¿No? Ese es el tema, Sai. El asunto es que nosotros mismos, porque obedecemos a nuestros pensamientos, nos saboteamos y decimos, no voy a dar oportunidad porque, obvio, no quiero volver a pasar por lo que pasé en otra ocasión, pero al final, sí, no vas a volver a pasar por nada. Hay una película que me gusta mucho, que seguramente todos recordarán, la de Buscando a Nemo. Y entonces tenemos a Nemo, al papá de Nemo, que es un pececito, súper aprensivo, obvio, por las experiencias pasadas. A eso yo le llamaría estrés postraumático. Y pues no quiere que a nada le pase a Nemo. Y entonces, bueno, pues el Nemo desobediente se va y se lo llevan en la pecera y va y lo busca por todos lados y se encuentra a este fabuloso personaje que es la pececita azul que todo olvida y que entonces me parece maravilloso que a veces uno tendría que, no podemos olvidar, pero sí uno tendría que soltar las cosas y dejarlas ir, ¿no? Entonces, hay una escena preciosa en donde dice, es que no quiero que nada le pase, ¿no? Y la pececita le dice, ay, qué chistoso tu deseo, pues, porque si no quieres que nada le pase, pues nada le va a pasar. O sea, pero no se refería a lo malo.
sino a que no va a vivir la vida, a que no va a pasar nada en su vida de tanto estar preocupado de lo que va a pasar, ¿no? Y efectivamente, eso es lo que hacemos. A veces estoy tan ansiosa que eso me lleva a que nada pase, pero que nada pase ni malo ni bueno. Y al final tampoco es del todo cierto. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar malo va a pasar conmigo y sin mí. Me decía alguien hace algunos años que no había fumado, que no había bebido, que había hecho ejercicio, que había tenido una vida súper sana. Y entonces, ¿por qué tenía este cáncer fulminante que ya le habían dado el diagnóstico de terminalidad, ¿no? Y entonces yo le decía, es que sí, el cáncer evidentemente tiene mayores probabilidades de que se desarrolle cuando fumas, cuando mal comes, cuando bebes, cuando esto, cuando lo otro. Pero a veces tenemos una predisposición genética y a veces el cuerpo hace cosas que no está en nuestro control necesariamente, porque ahí está el secreto, ¿sabes? La ansiedad es esa vocecita que nos dice controla las cosas del potencial futuro, pero hay cosas que no podemos controlar y que no Acabo de están en decir, nuestro control nunca. acabo de mencionar dos palabras que creo que sería importante como desglosarlas. Digo, yo sé que ahorita ya no vamos a tener tiempo, después lo podemos hacer, pero Ujú, el estrés postraumático, que creo que en unos lugares o en un país en el que vivimos, Latinoamérica en específico, creo que estamos como muy latente con muchas cosas que nos causan un poco de, no un poco, un mucho de trauma y vivimos con un miedo. Y lo hilo con lo que acaba de mencionar de justamente, ¿no? Buscando a Nemo y nosotros digo, los papás, a nuestros seres queridos, que todo el tiempo estamos pensando en que a lo mejor y que no le pase esto, o ya llegaron 3 minutos y ay, ya es que ya pasó esto, ya le pasó a él. O sea, empezamos a hacer como escenarios bastante, mm, no quiero decir catastróficos, pero bueno, ya lo dije, pero, y alguien una vez me dijo, dice, pero ¿por qué le estás mandando tan mala vibra a esta persona, no? O sea, ¿por qué no piensas que, pues, llegó tarde porque se le hizo tarde, ¿no? O sea, algo tan simple como algo que puede pasar. Pero justo, ¿cómo hilamos este estrés con el miedo que podemos tener hasta ciertas cuestiones y nos impide vivir la vida? Porque es lo que estoy entendiendo, o sea, es como un ujú, tipo de, de miedo y ese miedo es como esa angustia y ya estoy sintiendo que no respiro, ya siento que, por alguna cuestión que vivimos. Entonces, ujú, esta es una palabra que igual me gustaría que lo desglosáramos después. Y otra que también acaba de mencionar sobre cómo empezamos nosotros a, 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 a buscar y a ver cuestiones donde no las hay. ¿Cómo nos vamos a ujú, pide- cómo nos ponemos el pie? Y mi ujú, pregunta sería para igual también que nos dé algunos tips para que las personas pues podamos vivir con menos miedo, porque quiero ujú, traducirlo de esta manera, que la ansiedad es eso, es vivir ujú, con miedo todo el tiempo. ujú. ¿Cómo podemos enfrentarlo? Yo sé que mi pregunta a lo mejor van a decir, ay, pues es que enfrentarlo. Sí, pero No, es que no es ¿qué tan fácil? fácil. A ver, ¿cómo? Eso es lo que me gustaría, doctora, que A me ver, platicara. la realidad es que yo empezaría por decir que un error que hemos cometido es adentrarnos en esta cultura líquida de la cual nos habla Bauman, en esta rapidez con la cual hoy queremos que todo suceda, ¿no? Que los seres humanos queremos resultados inmediatos, vidas perfectas y cero molestias, y eso no es real en ninguna vida, en realidad, ¿vale? Y entonces, yo empezaría por frena un poco la vida en la medida de la que sea posible. Frena un poco, por lo tanto, también tu cabeza y tus pensamientos, también, porque a lo mejor no puedo frenar la vida. La vida ya tiene un ritmo que es rápido, rápido, pero a lo mejor sí puedo frenar tantito mis pensamientos y decir, a ver, no te aceleres.
les voy a compartir brevemente una anécdota hace muchos años. Hoy mi hija es una adulta, pero en aquellos entonces era una adolescente, se va de fiesta, pide permiso como siempre para un ratito más y al el permiso ser negado, pues entonces dice, pues voy a llegar a la hora que quiera, ¿no? Y entonces todavía le dimos chance así como de, bueno, seguramente una hora. Y cuando pasó una hora, y cuando pasó otra hora, y cuando ya íbamos para la tercera hora, mi esposo, que es igual de aprensivo, él dice, pues voy a ir a buscarla. ¿A dónde? ¿Quién sabe? ¿Eh? Porque se había ido con otras gentes y la verdad es que no sabíamos, ¿no? Y se salió. Yo creo que ya después me enteré que nada más como a fumar y a pensar y a caminar aquí en el mismo fraccionamiento, ¿no? Y yo me quedé pensando, 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 y entonces, ¿qué tal si no contesta? Nos apagó hasta el teléfono, pues. Y no contesta, ¿y qué tal si le pasó? Y cuando me di cuenta de lo que estaba pensando, ahí fue cuando dije, frena, frena, porque voy a exagerar, pero la verdad es que estaba pensando qué marca de café íbamos a dar en el caso del velorio. O sea, así, ya estaba yo a ese nivel, pues, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, frena, frena. ¿Qué es lo único que sabes? ¿Que se enojó? ¿Que colgó y que apagó el teléfono? Todo lo demás que hay en tu cabeza es tu cabeza, no es real. Y ha pasado tanto tiempo y no ha habido una llamada de él. Y entonces yo ahí recordaba mucho a mi abuelita que decía, las malas noticias llegan pronto. Y yo decía, acuérdate, las malas noticias llegan pronto y ha pasado tiempo y no llegó. Efectivamente, a los 10 minutos de eso, apareció con la cola entre las patas, sabía que había hecho algo incorrecto. Y entonces mi esposo venía detrás de ella porque la vio como la dejaron los amigos y tan, tan, tan. Y yo lo único que hice, a diferencia de otros tiempos, en el que hubiera regañado, gritado y castigado y lo único que fue levantarme, abrazarla y decirle que bueno que estás bien. Le di un beso, le di un abrazo muy fuerte y le dije, vete a tu cuarto porque voy a asesinarte. ¿No? O sea, ya después vino como el enojo, ¿no? Le dije, pero qué bueno que estás bien. Y hablándolo con ella después, le decía, es que esto genera mucha preocupación y tú sabes que tu papá y yo somos muy ansiositos, y tal, y bueno, la realidad es que hubo un gran aprendizaje para todos en esa noche, ¿no? Pero a lo que, el para mí más importante fue poder frenar mi cabeza y decir, lo único que sabes es esto, quédate ahí. Eso significa frena, frena tus pensamientos y no los dejes ir más allá. No puedo frenar el mundo, no puedo evitar que las cosas terribles que mi cabeza piensa puedan llegar a pasar, pero sí puedo frenarlo y quedarme en lo real. ¿Y lo real qué es? Que estoy preocupada, que la calle es peligrosa y que no ha llegado. Eso es lo real. Lo real que es que la perrita está enferma, que le hablábamos hoy en la mañana. Mi esposo decía, qué terrible que los animalitos como los bebés no te puedan decir qué es lo que tienen, ¿no? Yo le digo, y por eso los pediatras y los veterinarios son heroicos porque pueden atender a quien no te puede decir qué le está pasando, ¿no? Digo, y no porque los médicos no lo sean, pues, pero esta dificultad, ¿no? Entonces, frena tu vida, ¿no? Hay que psicoeducarnos. ¿Esto qué quiere decir? Entender qué es la ansiedad y entender que hay una parte que es normal y hay otra que la puedo hacer crecer hasta volverla hasta el infinito y más allá, ¿no? Entonces, porque lo que comprendemos lo puedo enfrentar mejor, ¿no? Entonces, estar escuchando o viendo este programa es la manera en la cual las personas pueden empezar a preguntarse, a ver, si hay un elemento real, sí, sí lo hay. Ok, entonces está bien, nada más no debo de dejar que se acelere, ¿no? Creo Y que en ese aprender, frena, perdón que la interrumpa ujú, tantito, y aprender que justamente estoy padeciendo de ansiedad, porque a lo mejor y muchos ujú, no lo conocemos ujú, ujú. y empezamos a hacer mil conjeturas y mil cuestiones haciéndonos daño.
Perdón que la Exactamente. interrumpa. No, está perfecto. Algo que es muy importante cuando no tenemos control de las cosas, hay que recordar que de lo único que a lo mejor puedo tener control es de mi respiración y de mí. Concéntrate en eso. Quédate ahí. No te quedes, no dejes que los pensamientos te lleven así como 8000 por hora, sino quédate en, en freno. Yo le digo freno, meto freno a los pensamientos y me concentro en mi respiración, ¿no? Y entonces hacer ejercicios de mindfulness, de meditación o solamente de respiración pueden ser muy útiles para no dejar que la ansiedad se acelere mucho. Hacer ejercicio puede ser de mucha utilidad en momentos donde estoy muy ansiosa. Hay que sacar la energía por algún lado y entonces a lo mejor salir a correr, a lo mejor hacer un poco de ejercicio puede ser de utilidad o simplemente caminar. Caminar nos quita esa terrible sensación de que no estamos haciendo nada. Bueno, sí estoy caminando. Y entonces cuando decimos, estás como león enjaulado, déjenlos caminar, por Dios, es mejor eso que dejar que la cabeza se vaya a 10,000 por hora, ¿no? Cuida tus rutinas y tus hábitos. Si no dormimos, nuestra cabeza no está en las mejores condiciones, si no comemos ordenada y adecuadamente, ¿no? Tener buenos hábitos puede ayudar a que la vida se vuelva un poco más previsible, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, ante situaciones, bueno, todos vivimos hace unos días, despertamos con este El temblor. sustito del temblor, que no todos lo vivieron tan terrible, algunas partes de la ciudad sí, otras no, y Guerrero, bueno, lo vivió terrible, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es lo que pasa? Que nos metemos tanto en las redes, por ejemplo, o en las noticias, que híjole, que nos termina afectando, ¿no? Entonces, algo que pasó ese día, después de 2, 3 veces de ver videitos súper fuertes, que seguramente todos vieron, en ese momento dije, no pasó nada, tranquilo. O sea, y entonces fue decidir no ver redes ese día para no estar como sobresaturada, porque al final, cuando estás como demasiado estimulada por la información, que a veces no toda es real, no digo que en este caso, pero en otras ocasiones sí ha pasado, este, la verdad es que eso nos altera, pues, ¿no? Y nos ponen, no, ¿y qué tal si la réplica? ¿Y qué tal si pasa? ¿Y qué tal si no sé qué? Y entonces sí, pues sí puede pasar, pero si yo estoy viendo el video ese donde la alberca casi se sale, o el video ese donde el edificio se movió espantosamente, bueno, evidentemente si hay una réplica, me va a pasar lo que le pasó a las 2 personas que fallecieron, del miedo, Sí, porque el justo miedo eso. sí puede matarnos, pues. Es que justo eso estaba pensando porque la verdad es que ni siquiera fue el temblor. No, O sea, no. fue alguien, bueno, uno de los que yo escuché fue alguien que Ujú, justo por querer salir, por querer la rapidez, pues terminó cayendo y terminó en una tragedia. O sea, sí. cómo algo, digo, yo sé que mucha gente, digo, hablando de esto, lo vivió de manera diferente, sobre todo la gente que vivió el temblor del 85. Obviamente las nuevas generaciones, pues los Pues ya, últimos. ya, ya, ya tuvieron la del 17, Es 18 lo por que es la ahí. de 17, pero hay gente que de verdad, bueno, se quedó muy traumada en ese aspecto y Ujú, justo, o sea, yo lo veo con mis vecinos o con mi propia mamá, se pone súper mal y se pone más mal por lo que está escuchando alrededor que por lo que está pasando. Le dije, a ver, ujú, tranquila, no pasa nada, ahorita sale, o sea, pasa. ujú, Pero ujú, justo es esto, o sea, cómo nosotros solitos nos damos en toda la torre. Digo, en esta casa ujú, quedó en una tragedia, ujú, pero cómo podemos, digo, verlo desde este ejemplo que usted acaba de poner, que se me hace muy ujú, gratificante, ujú, porque cómo nos hacemos mucho daño. ujú. Perdón. La realidad es que en estos casos, digo, nos pasó en pandemia y nos ha pasado en muchas cosas, estar como tan expuestos a veces a las noticias nos altera mucho, ¿no? Y no se trata de vivir en la ignorancia, se trata de informarnos, pero de no sobreinformarnos.
Esa sería la recomendación, ¿no? Hablar con otras personas. Me estoy sintiendo ansiosa, porque entonces a lo mejor la otra persona me puede ayudar a encontrar la dimensión de, a ver, Ana Laura, lo que está pasando es esto, tan, tan, tan. O sea, y a lo mejor darme cuenta que yo me estoy acelerando solamente, ¿no? Entonces, hablar con alguien más puede ser de utilidad, principalmente con alguien más que no me acelere, sino que me ayude a frenarme. Ese sería y si me doy cuenta que mis niveles de ansiedad no los están sucediendo siempre, no tengo estímulos reales o son demasiado exagerados, digamos, a los estímulos reales y todo, a lo mejor es momento de buscar ayuda profesional, ¿no? Entonces, con acompañamiento, con información y con estos pequeños cambios, la ansiedad puede disminuir, no va a desaparecer de golpe, pero la parte importante es que nos deje de gobernar, porque entonces cuando yo soy capaz de decir freno, freno, y me pongo a hacer otra cosa, ese día, el día del temblor, fue como decidir poner películas, ya no ver redes, ya no, o sea, y después, y un rato después ya la cosa estaba más tranquila. Yo era adolescente cuando sucedió el 85. Y luego, pues al final también ya en el 17 brindamos ayuda psicológica, física, porque yo vivo acá en el sur de la Ciudad de México, que fue la zona más afectada, pero aún así dices, de un infarto no me quiero morir, de caerme en las escaleras yo sola no me quiero morir, y obviamente en un temblor no me quiero morir, pero, este, pero tampoco de preocupación, porque sí hubo una persona que lamentablemente perdió la vida, pero yo supe de un par que se infartaron del susto, solo del susto. O sea, no es que un temblor no sea algo para no preocuparnos, claro que lo es, pero la realidad es que estoy dejando que mi cabeza, que se vaya como la loca de la casa, se vaya hasta la cocina, se vaya hasta lo más profundo, este y no estamos haciendo nuestra tarea. Que mi cabeza piense esas cosas no quiere decir que sea verdad. Eso es importante. Somos seres muy inteligentes, pero a veces hay otra película que también quiero recomendar, también de dibujos animados de Pixar, que es la de Intensamente. Si recordarán, son las emociones de las personas y hay el moradito, es el miedo, que entonces hay una escena divina donde el miedo llega y dice, y pone así como un bonche de papeles en la mesa y dice, estas son las 4000 cosas que le pueden pasar al personaje de la nena, en su primer día de escuela, ¿no? Y entonces, bueno, si yo dejo que el miedo encuentre las 4000 cosas, va a encontrar 5000, 6000. ¿Sale? De esas, bueno, en esas estaba un apocalipsis zombie y un meteorito. ¿Qué pocas, o sea, qué probabilidades hay de que esto suceda? Pues no. Entonces vamos a concentrarnos en las tres, solo las tres reales, que es, eres nueva en la escuela, no conoces cómo es el ambiente, pero pues en un ratito vas a dejar de ser la nueva, o sea, o ya vas a conocer a alguien y la cosa puede mejorar, ¿no? Entonces, si tú dejas que tu miedo te hable, tu miedo va a encontrar las 5000 cosas. Esa noche que les cuento, de verdad no saben la cantidad de cosas que hoy me río y digo, no puedo creer. Pero, y cuando lo cuento, llego al punto de hasta la marca del café, porque obviamente no estaba pensando en la parte trágica, ¿qué tal? O sea, mi hija va a estar muerta, ¿no? Pero si yo me quedo un segundo más, llego hay que dar café marca tal y hay que dar café marca, y me tengo que poner esa ropa en el velorio. O sea, así de loco se vuelve la cabeza. Y somos seres inteligentes que tenemos esa extraordinario, a mí me parece un superpoder, tener esa capacidad de anticipar las cosas. Pero volviendo a películas. Este personaje de Marvel, el Doctor Strange, que tiene la capacidad de ver los múltiples universos que hay, eso mismo lo tenemos todos. Ese es nuestro superpoder, ¿vale? Pero, ¿a cuál le hace caso? Al que se está viviendo en la realidad. Si, si yo puedo mirar todos mis escenarios,
pero decir lo real es que hasta este momento no ha pasado nada. Entonces mi ansiedad se va a quedar chiquita, en control, sin gran bronca. ¿Vale? Y algo que también por ahí, yo sé que a muchos no les gusta hacer ejercicio, ya estamos por concluir esta interesante Ujú, charla, pero leí también que yo sé que a ustedes no les gusta, digo, el ejercicio es increíble, yo lo bendigo, de verdad que sí, a mí me ha salvado de muchas cosas, pero también por ahí alguien me comentaba que el cerebro, hablando de ujú. superpoderes, tiene la capacidad de ahora sí que de reprogramarse. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Sí, en sí. cuestiones trágicas o en lugares en donde a veces nos da mucho miedo como ciertas circunstancias, pues no nos queda más que vivirlas y volverlas a intentar, pues para quitar Ujú. ese temor o esa mala experiencia y pues volverlo a hacer. Digo, no nos Así queda es, así es. así de fácil. Y yo Fácil. diría, yo soy de esas que digo, oye, el ejercicio no, por favor, pero la verdad es que salir a caminar, si no quieren tanto, pues, pero es importante porque al final eso también ayuda a que nuestro cerebro esté mejor oxigenado, eso ayuda no solamente a nuestro cuerpo, sino también ayuda a nuestro cerebro y ayuda a nuestra salud mental. Estas ganas de salir corriendo, que no se queden en ganas. Pónganse tenis, pónganse su ropa deportiva y salgan a correr, que no se quede solamente en ganas. Es una necesidad psicológica también a veces despejarnos y hacer que el cuerpo se mueva. Y entonces hay que entender también, porque mucha gente no considera que la salud mental sea una prioridad. Cuidar nuestra salud mental no es un lujo moderno, es una necesidad primordial de los seres humanos, ¿no? Así como cuidar nuestra salud física, ¿no? Y no se trata de entrar en la lógica de, ay, año nuevo, vida nueva, hagamos ejercicio. No, hagámoslo esto todo el tiempo. Si no les gusta más, salgan y caminen en la cuadra. Su cuerpo y su mente se los va a agradecer muchísimo. Sé que también hay mucha gente a la que no le gusta meditar, no le gusta hacer estas cosas. La verdad es que tampoco tenemos que hacerlo 7 horas en flor de loto, pues, ¿no? Pero si se toman 10 minutos, 5 minutos al levantarse, antes de correr, respirar, concentrarse en su respiración solamente y unos 15 minutos en la noche, la verdad es que su mente lo va a agradecer enormemente. Y en momentos de dificultad lo, tal vez no podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos tener respiración consciente y no dejar y frenar su cabeza a quedarse en lo único que es real. Y a veces lo único que es real es que estamos viviendo en tiempos de incertidumbre. Y después, después sabremos qué hacer. Pues tampoco hay que entrarle a esa lógica rápida porque nos volvemos locos, ¿eh? Así es, créanme que sí, y aunque ustedes no lo crean, eso de la respiración funciona y alguien me lo Ujú, explicó porque nuestro cerebro se oxigena y ya piensas de una manera ujú, diferente. Entonces, todo tiene un ujú, porqué, no es porque, ay, sí, ujú. somos wannabe. No, 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 no va por ahí, créanme que de es muy verdad. interesante, sí. Pero bueno, ya tenemos el tiempo encima, ya nada más lo único que quiero es que la doctora nos diga sus medios de comunicación por si alguien quiere tomar terapia o algo, ya necesita ayuda, por favor. Me pueden encontrar en todas las redes sociales con mi nombre, Ana Laura Rosas Pucio, salvo en Facebook, que me encuentran como Maestra MTRA, Ana Laura Rosas. Ahí me encuentran o en la página de Secapip de mi centro. Y déjame hacer un comercialito, por favor, rápido, porque el día sábado habla de este tema. Sábado 17 de 9 a 13 horas, vamos a tener un curso de un solo día sobre precisamente el tema que estamos poniendo, ¿no? Cómo tener hábitos sanos para poder aprender a controlar nuestra ansiedad, ¿no? Entonces, es un curso de 4 horas, de 9 a 13,
horas. Se llama Hábitos Saludables para Regular la Ansiedad, de 9 a 13 horas. El sábado 17 de enero va a ser en línea con una inversión de 350 pesos. Van a tener, lo ideal es la participación en vivo en el curso porque se van a hacer ciertos ejercicios, pero después van a tener el acceso a la grabación y a otro tipo de materiales que pueden ser de mucha utilidad. Es para todo el público y para quien quiera aprender hábitos saludables que puedan ayudarles a regular su ansiedad. Y el día 24 de enero vamos a tener otro interesante curso sobre dependencia emocional. En ese asunto de cómo nos enganchamos en las relaciones con las personas y nos volvemos dependientes de las personas. Mismo horario, sábado 24 de enero. Cualquier información, métanse a la página de Secapip o a la página o a mis redes y con todo gusto van a tener más información. De hecho, por acá abajito en la descripción está el arroba de Secapic para que ustedes vayan Ujú, directamente y ahí lo chequen o las redes de la doctora para que ustedes ujú. vayan. Pero la verdad creo que se me hace una increíble inversión en estos momentos en donde estamos empezando año, en donde queremos hacer nuevos hábitos y cosas positivas para nuestra vida. Creo que esto es impresionante. Así que pues por acá está la descripción. De verdad que siempre son recomendables y créanme, son una maravilla, de verdad que sí, y yo se los recomiendo, súper recomiendo. Por acá vamos a poner también la imagen y todo para que ustedes vayan y se inscriban. Y pues la verdad que muchísimas gracias, doctora. ¿Algo más que quiera añadir? Pues que cuidémonos, cuidémonos. A veces nuestro peor enemigo es solamente nuestra mente. Cuidémonos también de ella. Ay, sí, así es. Pues muchísimas gracias de verdad. Y justo voy a platicar con la doctora porque también vamos ahí. Ya viene igual el 14 de febrero y estas fechas que son de amor, romance y otros nexos por ahí. Entonces, creo Ujú, que sería ujú. importante platicarlo. Así que, pues bueno, por acá vamos a estar. Muchísimas gracias de verdad, doctora. Muchas, muchas gracias. Feliz Feliz año para año. todos y nos vemos por acá pronto. Así es. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Sara Rodríguez se despide.